Bien, estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, Imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está la señal de Boreal Televisión. Y hoy nos acompaña, como cada jueves, el licenciado Reinaldo Enrique, a hablar de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Placer tenerlo por aquí. Se Licenciado, hay un tema que tiene que ver con los derechos patrimoniales de las personas y hasta cierto punto, cuando se producen acontecimientos de esta naturaleza, afecta de manera sensible esos derechos. Es lo relativo al desalojo. Entonces, ¿qué usted nos puede decir respecto a los efectos que produce el desalojo? Bueno, muy bien, muy interesante, dándole las gracias a todos por escucharnos. Previo a los efectos debemos definir qué es el desalojo. Es ese procedimiento mediante el cual una persona es desalojada, es decir, expulsada sobre la posesión material que tenía sobre un inmueble mediante la autoridad que puede ser administrativa o judicial. Es decir, mediante ese mandato que puede generar una autoridad con carácter administrativo o con carácter judicial. ¿Qué es lo que queremos decir? Ese es el desalojo así, a simple vista. Ahora bien, hay distintas especies que tienen que ver con el desalojo. Porque si nos enfocamos en la ley 108-05, vamos a analizar que el artículo 48 de esa ley nos habla de un desalojo administrativo. El desalojo administrativo es aquel que con el solo hecho de usted ser propietario en materia de derecho registrado de un inmueble, a alguien que de manera intrusa se haya incurrido en una penetración violenta, se haya convertido en un invasor, que está muy de moda desde hace tiempo, pues esa persona que no ostenta ninguna calidad en esa posesión material de ese inmueble puede ser desalojado por la vía del abogado del Estado de manera administrativa. Y en esto es lo que le hablo de la autoridad en ese aspecto administrativo o gubernamental. Pero cuando ya se habla de un desalojo de carácter judicial, es porque ya trasciende esa parte de lo administrativo y ya hay la necesidad de que un tribunal, de que un juez decida esa expulsión, esa desocupación, ese desalojamiento de ese lugar. Puede ser un predio urbano o rural, o puede ser simplemente o un apartamento o una casa, es decir, algún inmueble que sirva de vivienda. Y ya en ese caso entonces sería judicializado porque habría que ver las condiciones en que esa persona entró ahí, porque normalmente no siempre los desalojos se ejecutan sobre la base de un intruso o de un invasor. Puede darse el caso de que algún familiar le prestase algún inmueble a otro y analizando el caso no hay una invasión propiamente, pero sí hay una ocupación precaria, porque si usted no tiene la calidad que le da ese derecho para que usted se mantenga en esa posesión material, pues evidentemente que podría ser desalojado. Hábleme del procedimiento para el desalojo judicial. Fíjese, el desalojo judicial, si lo analizamos desde la esfera de la ley 108, tiene un procedimiento distinto al desalojo de la jurisdicción ordinaria o civil, porque dése cuenta que son jurisdicciones distintas. Si nos vamos por el de la jurisdicción inmobiliaria, es evidente que hay que introducirlo como si fuese
una litis sobre derecho registrado. Una demanda igual que cualquier Y es una litis que se genera con una demanda. Sí. Una demanda en desalojo. Esa persona, ahí hay una finca, ahí hay una casa, un apartamento, los dueños se fueron a vivir fuera, quizás no procuraron que alguien se la atendiera, y hay personas que de manera desaprensiva se introducen. Usted dirá, bueno, pero si es así, entonces no me voy a lo judicial, porque usted me está hablando de un invasor, porque no se le dio la autorización. Y yo aplaudo la idea de que se vayan por ante el abogado del Estado, y esa persona no durará mucho tiempo allí. Pero en el caso de que entonces usted se fue fuera del país, y quizás por cuestiones de confianza, usted deja un hermano suyo, o un primo, o un tío, o puede ser un hijo, porque puede ser que un padre se vaya y le diga al hijo, quédate aquí, o a esa hija. Pero ese hijo contrajo alguna unión de casamiento con otra persona y no quiere que nadie lo visite. Y dice, no, esto es mío. Entonces quiere adueñarse, quiere apropiarse. Y sus padres probablemente sean los dueños. Entonces, en ese caso, recibió la autorización de un pariente, no es un invasor, no es un intruso, pero como ostenta una ocupación precaria, porque no es el dueño, ni se le alquiló, ni se le vendió, ni se le donó, ni se le compensó con alguna deuda, ni se le permutó con alguna otra propiedad, es decir, de ningún medio, ni la heredó, por ningún medio adquirió la propiedad. Entonces, en ese caso habría que hacerlo por una de las dos jurisdicciones, o la inmobiliaria o la civil. Si se va por la civil, tendría que hacer una demanda contentiva de emplazamiento en la octava franca. Entonces, en este caso, ese desalojo va a ser una especie de lanzamiento del lugar. Se va a llamar en ese caso lanzamiento del lugar porque se va a demandar a una persona que está ocupando de forma ilegal. El hecho de que se le haya autorizado le da derecho a poseer, pero no a la propiedad. O sea, se denomina demanda en lanzamiento del lugar. Ya en ese caso sí. Sí. Si se le autoriza a que posea de manera voluntaria, sin necesidad de que la propiedad haya sido adquirida por esa persona que la ocupa o que la posee, en este caso materialmente hablando, habría que hacer un lanzamiento del lugar y ese es el mismo desalojo, porque es que cambian de nombre, porque se habla mucho de la palabra desalojo cuando hay esa falta de vínculo entre el dueño y el que posee de manera precaria. Pero cuando hay un vínculo, aunque no sea un vínculo tan fuerte, pero que por lo menos haya permitido o tolerado que esa persona materialmente posea u ocupe esa propiedad, pues evidentemente que son demandas similares, pero que guardan su relación de diferencia. Porque hay uno que entró voluntariamente con autorización del dueño y el otro que no. Pero hay un desalojo, hay un procedimiento de desalojo que se interpone por ante los juzgados de paz. Sí, ¿Cuál es porque ese hay procedimiento? hay una situación muy interesante. Es que ya hay un vínculo de contractual. Por ejemplo, un inquilino que arrendó o alquiló una casa o un apartamento mediante un contrato de alquiler e incurre en la falta de pago. Es evidente que hay una ley, la ley 38-98, que combinada con el Código de Procedimiento Civil y, ¿por qué no?, con el Código Civil también y la Constitución de la República, pues es evidente que se puede demandar en resiliación de ese contrato, en cobro de peso de ese contrato por las rentas atrasadas, es decir, por la falta de pago y al mismo tiempo que se demanda la resiliación y el cobro de esas rentas atrasadas, el desalojo por falta de pago. Que ese tipo de desalojo
algunos juristas también le llaman lanzamiento de lugar. Pero es solo un nombre, porque el lanzamiento de lugar es el que ocupa de manera ilegal, y si esa persona está ahí bajo un contrato, no está ocupando de manera ilegal, sino que es que el artículo 1 y siguiente del Código de Procedimiento Civil dice de los lanzamientos de lugares por falta de pago, y hace de manera indirecta una especie de similitud, de símil, para decir desalojo por falta de pago, de los lanzamientos de lugares por falta de pago. Eso es casi idéntico, eso es igual, porque no se refiere... En el juzgado de paz, entonces, es el mismo procedimiento que se hace por la jurisdicción civil. Bueno, tiene similitud, porque hay una situación, el juzgado de paz como tribunal de excepción, estamos en una jurisdicción civil, realmente. Sí. Es una jurisdicción civil. Lo que sucede es que como es un tribunal de excepción, hay una competencia de atribución que la da la misma ley 3898, porque usted no podría demandar ante un juzgado de primera instancia en desalojo o lanzamiento de lugar por falta de pago. No lo podría hacer, pero sí lo puede hacer en los juzgados de paz. Ahora, ¿qué lanzamiento de lugar hace usted en los juzgados de primera instancia? Que no son iguales a los lanzamientos de lugares o desalojo por falta de pago de los juzgados de paz, aquellos lanzamientos de lugares por ocupación ilegal. Alguien que le presta una vivienda a otro, no hay contrato de alquiler, sencillamente se la prestó. Toma, para que no dejar esta casa sola, vívela en lo que yo me voy a vivir fuera. Y cuando llega, la persona no quiere aceptar al dueño. Entonces, en ese caso hay que demandar el lanzamiento del lugar por ocupación ilegal. Fíjese bien que el objeto de uno y otro es distinto y pudiéramos llamarle igual. Pudiéramos decirle lanzamiento del lugar por ocupación ilegal y lanzamiento del lugar por falta de pago. Ahora, para diferenciar a los de los juzgados de paz, nosotros le llamamos desalojo por falta de pago, que es diferente al desalojo que hacemos en la jurisdicción inmobiliaria, que también es judicial, pero allí es un desalojo, no tanto así por ocupación ilegal, sino más bien por una condición de intruso o de penetración de posesión material. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas aquí en su programa Realidad en Contexto.